En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre. Solo aquí, en Moni TV, tu canal. Iniciamos un nuevo programa de Diálogo La Cumbre Televisión. Bueno, en Moniquirá históricamente han existido familias, que recordemos las familias Ulloa, las familias García, las familias Tobar, familias Castellanos, todas oriundas de este pueblo. Pero también tenemos una gran familia muy distinguida en Moniquirá, la familia Martínez Poveda, cuyos padres y propietarios de esta vivienda, de la casa ubicada en la carrera quinta, número 1748 de Moniquirá, Boyacá, Colombia. Y con la familia Martínez Poveda queremos desarrollar esta temática porque les va a interesar absolutamente a todos. Entonces llegamos aquí a la sala, a este lugar especial, a saludar, y nos encontramos aquí con Mireya Martínez Poveda. Muchas gracias por recibirnos en su casa. Gracias. Bienvenidos. Sigan. No, muy amable. Adelante, no faltaba. Sí. Ajá. Bueno, Mireya, muy amable por recibirnos aquí en esta sala principal de la Casa Martínez Poveda, que es toda una galería, necesariamente. Toda una galería, porque más adelante vamos a hablar de ello. Pero, Mireya, quería preguntarle inicialmente, bueno, la familia Martínez Poveda, ¿oriunda de Moniquirá o llegaron a Moniquirá? Nosotros, bueno, los que nos contaban nuestros padres, la familia oriunda aquí de Moniquirá es la familia García Ulloa. Ajá. Ellos sí, no sé bien la historia de cuándo llegaron, pero ellos venían también de España. Ajá. Por el lado Ulloa. Si ustedes los ven y observan, todavía son muy rubios, ¿no? Sí. Sí, y entonces en un momento dado, mi papá, él era de Vélez. De Vélez Santander, Beleño. Beleño, Sí. nació en Vélez. Y la señora Ritadelia Poveda de Martínez, ¿de qué pueblo era? Y mi mamá era nacida en Togüí, con familia originaria de Villa de Leyva, que venían directo de España. Sí. Ellos vinieron a quedarse de España acá en Villa de Leyva, y ahí formaron, pues en cierta forma, el hogar de los padres de ellas. Después murieron y quedaron 3 hijas solteras. Bueno, ahora, ¿dónde se conoció doña Ritadelia con don Rafael Martínez? Pues mi mamá contaba que ella vivía en Tunja, y entonces tenía aquí un familiar que era por el lado del doctor, el papá del doctor Euclides Barrero, que es el que conocen ahora, ¿no? Porque Barrero, sí. Él es muy antiguo, pues de pronto las familias no lo conocen bien. Hoy conocemos a Fabio Barrero, también muy amigo de uno de sus hermanos, de Hugo, sí. Hugo Martínez. Sí, él era nieto.
Sí, el Era nieto nieto del doctor Euclides de Barrero. Euclides Barrero. Bueno, y Sí. se conocen y ellos, ¿dónde se casan? Pues mi mamá era una persona que no le gustaba el matrimonio. Ajá. Ella, por tradición, toda su familia, desde que llegaron aquí a Colombia, que no estaba de su altura casarse, Ajá. entonces querían tener familia. Sí, Entonces, además porque en esas épocas todavía los derechos de la mujer no estaban como sí, muy garantizados. sí, más que Derecho al voto, que fue hasta sí, 1957. sí, ¿no? Y la mujer perdía su dinero en el momento en que se casaba. Sí, Entonces ellas hicieron un acuerdo de que no querían perder su apellido Poveda, que el apellido Poveda sí, viene originario de España. sí. Y entonces las tres hicieron los votos de que no se casaban y que la que quisiera tener hijos, pues los tenía, pero sin matrimonio, para que así no perdían las Sin tierras. establecer ese Entonces, compromiso. eso fue un juramento que ellas hicieron. Sí. Bueno, pero al final ella, seguramente el señor Martínez la invitó, bueno, pero casémonos. Sí, entonces mi mamá le Rita. decía, no, por tradición no, y aquí todavía no hay la institución de que las mujeres, hasta el año 50 y pico, creo que vino a hacer 57 eso, en sí. adelante, sí. Pero mi mamá dice que ella se enamoró, dice, Sí. pues esas cosas que uno ya no manda, ya hay la sociedad es más... El amor, el sentimiento sí, antes que las cosas materiales. y las cosas sociales. Y sociales Sí, también. porque antes se vivían en fincas, cada uno se visitaba en su finca, no había ese protocolo, pero ya había llegado el protocolo de las ciudades. Bueno, Entonces se usaba, era eso. Sí. Que si no se casaba una mujer estaba mal. bueno. Entonces ella luego se enamora. Se enamora. Se enamora y pues y él se le rogaba enamora y le rogaba. totalmente. Totalmente. Se casan. Bueno, ¿cuántos hijos hubo en la familia? Entonces en la familia había nueve hijos. 9 hijos. 9 hijos. Y pues todos, mi papá era una persona que venía de familia culta. Mi abuelo había sido educado en Francia, en la Sorbona de París. Oh. Entonces, lógico, no cómo dejar a sus hijos sin estudio. Sí. Entonces, pues a mi papá lo mandó a Bogotá, allá estudió los primeros años. En esos momentos ya creo que empezaron un poco las guerras. Mireya, Sí. ¿nos podría de pronto recordar los nombres de todos sus hermanos? Sí, el mayor se llama Gustavo. Sí. Él fue una persona que le gustó mucho el trabajo unitario, o sea, que no ser empleado, no ser Ajá. nada, sino Independiente. ser independiente, ¿no? Bueno, ¿qué otros hermanos, perdón? Sí, y después está Héctor, Ajá. después viene Hugo, Ujú. después Hugo y Mariela fueron gemelos, Sí. Ajá. después viene Nubia, Hilberto primero, Ajá. Hilberto, después Nubia, Ajá. Nelson Sí. y Rodolfo. Bueno, muy bien. Bueno, estamos en este programa de Diálogo La Cumbre Televisión, conociendo pues los ancestros, los antecedentes de la familia Martínez Poveda, que como hemos señalado, en esta casa ubicada aquí en la carrera quinta con 1754, donde existieron una serie de familias acá muy amigas de los Martínez Poveda. Y es un programa que pretende precisamente destacar a las familias moniquireñas. Vamos a hacer una primera pausa y ya continuamos en Diálogo La Cumbre Televisión. Continuamos en Diálogo La Cumbre Televisión aquí en la casa de la familia Martínez Poveda, con Mireya, una de las hijas de la señora Ritadelia, porque, bueno, hablar de toda la familia, pero vamos a concentrarnos un tanto en doña Ritadelia, ¿no? Con una de las facetas, una de las inclinaciones muy bella que ella tuvo acerca de la pintura. Fue una pintura y seguramente sin tener maestro, sino como autodidacta. Además también leyó mucho, ¿no? Conoció pintores clásicos a nivel mundial
y comenzó a pintar en sus ratos libres, en sus ratos de ocio. Mireya, vamos a mostrar esas pinturas porque hay que destacárselas al pueblo moniquireño, a la juventud, a los niños, para que ellos de pronto tomen la idea, porque para ser pintor se necesita la creatividad de la persona. Mireya, ese cuadro que estamos viendo allá, ¿qué significado tiene? Ese cuadro mi mamá lo hizo en un tiempo en que le recordaba la violencia que vivió Colombia. La violencia de La Colombia. violencia de Colombia. Sí. Entonces, se oía por todas partes como había matanzas, como todo. Y aquí se vivió de todos modos, aquí muy cerca, en Togüí, en todos estos pueblitos cercanos, aquí a Moniquirá. Aunque Moniquirá no sufrió mucho de violencia, pues así como tan aterradora como sí se vivió en los alrededores. Entonces, ella decía que había hecho ese cuadro para que la gente nunca olvidara lo que era la violencia. Exacto, muy bien. Sí. Nos recuerda a Sí. nosotros uno de los cuadros de Frida Sí. Kahlo, la mexicana, Sí, ¿no? Que sí. hace esa clase, Esa de clase de pintura. recuerdo. Es decir, puede ser una pintura a nuestra vista fuerte, pero lo que expresa es el es recuerdo. una denuncia sobre la violencia del 48 aquí en Colombia. Sí. Muy bien, ahora seguimos mirando otros cuadros. Ese cuadro que está allí al fondo con toda la familia, ¿sí? Con toda la originalidad del mundo, ¿no? Están el padre, don Rafael, está doña Ana, doña Rita Delia y todos los hijos. Sí, todos. ¿Nos puede Estamos comentar acerca de ese cuadro? Estábamos por edades. Sí. Ella un día dijo, voy a pintar todos mis hijos para que se acuerden que cómo era la familia ahora. Sí. Y entonces, en alguna parte, ella había visto de que se usaba también el cabello. Ah, los Los cabellos. Entonces, ¿Y los cabellos son originales de ellos, de cada hijo? sí, ella cada vez que hacía el cuadro, bueno, cuando ya prácticamente lo iba a decorar en su último momento, entonces empezaba a llamarnos a uno por uno. Y cuando llegábamos nos decía, bueno, necesito un cadejo de tu cabello. Un gadejo de cabello. Un cadejo de cabello. Entonces llegaba, nos cogía, nos hacía así, como un cachumbito, llegaba y ¡tac! ¿Ve? En esa época, pues los hombres se usaba todavía cuando eran niños, como los de aquí. El pelo abajo, largo. El pelo largo. Ajá. Entonces también les quitó sus cachumbos. Sí, también, sí. porque los hombres también usaban el pelo. Y las mujeres con su cuerpo con crespos, ¿no es Sí, cierto? con crespos. Entonces, muy bellas. Entonces ella tomó el trabajo de que es el cabello original de Cabello cada original. uno. Un cuadro Sí. muy original, Sí. muy creativo. Pasamos Sí. al siguiente cuadro, Mireya, que es este cuadro de Bolívar. Bueno, ahí hay una técnica especial. ¿Cuál es la técnica que utilizó doña Rita Delia para hacer ese cuadro de Simón Bolívar? Pues yo no recuerdo bien cómo es el nombre que debe llevar, ¿no? Pero ella contaba que eso es como una especie de repujada. Un repujado. Entonces, antes de bordar, ella metía dentro de lo que ella quería poner músculo o lo que fuera, Ajá. pues artisedas Artiseda, sí. gruesas, y de encima bordaba. Claro. Y ahí se iba haciendo el relleno con esas cosas que ella iba metiendo y encima bordaba. Bueno, ¿y por qué hizo ese cuadro de Bolívar? Bueno, ella, la abuela de ella, toda la vida le contó sobre Simón Bolívar, porque como ellos eran oriundos de Villa de Leyva, entonces él fue a pasar allá, o pasaba muchas veces, cuando estaba cansado, bajaba de Santa Fe de Bogotá a descansar a Leyva, le gustaba ir allá. Entonces, pues se hicieron conocidos de la familia y ella lo conoció personalmente. Sí, y le hablaba mucho a mi bisabuelo. Sí. Entonces le hablaba mucho a mi mamá de lo que había visto de él, que lo oía cuando contaba
lo que le había Lo que le pasado. ha pasado. O sea, de todo oídos. esto, de oídos. Todos estos cuadros tienen un origen, ¿no es cierto? Sí. Un antecedente y una historia. Sí. Ahora, miremos este siguiente cuadro Pero- de las meninas. Pero perdona, ¿Sí? quisiera dar ¿Algo un más sobre término, eso? que mi abuela Sí. conoció a Bolívar porque vivió 150 años. 150 años vivió ¿Ves? la bisabuela. Por eso, porque cualquiera va a oír y va a decir, pero es que en las ¿Cómo? épocas, Sí. ¿cómo? Sí, porque pero estamos a 200 años, Sí, y ella pero lo conoció. ella vivió 150 años. 150, Por perfecto. eso tuvo tiempo de conocer. Bueno, muy bien. Pasamos a este otro cuadro también bordado, ¿no es cierto? Sí. En un repujado con hilo, con articeda. Es el cuadro de las meninas de Diego de Velázquez, ¿no? Así es. ¿Sí? Sí. Qué belleza de cuadro, ¿no? Y ella también seguramente conoció, leyó, ¿no? En las enciclopedias de esa época, que no había internet, y encontró este cuadro, que es uno de los cuadros más clásicos, que está en el Museo del Prado Sí, de Madrid. sí. Está el Es uno de cuadro los de Diego cuadros- de Velázquez, ¿no es Uno cierto? de los cuadros más conocidos en Sí. el mundo entero, se puede decir. Claro. Y ella decía que la traía pues porque como su familia siempre fueron tan grandes, entonces también eso la trajo, ¿no? Sí. Decía, uno estaba acostumbrado a ver tanto rostro, y cuando yo lo vi, pues me pareció que podía estructurar en cierta forma también la creatividad de lo Claro, que uno ¿no? tiene, ¿no? Está perfecto, Sí, es decir, entonces ella, por eso de la quiso pintar eso, ¿no? Diego de Velázquez, de la familia Felipe IV, Sí. De la infanta Margarita de Austria. Está acá la infanta Margarita de Austria con sus empleadas, ¿no es Sus cierto? séquitos, sí, Su sus séquito, que sí. habían unos de enanos, ¿no es Sí, cierto? sí. Este Los perro que ahí, se tenían, un perro los que lo guardián ahí entretenían. tranquilamente. Sí. Y aquí está Diego de Velázquez también en el En el cuadro autorretrato. ese autorretrato, Muy sí, bien. sí. Pasamos a otro cuadro también aquí de Diego de Velázquez, que es este cuadro siguiente también, que lo encontró doña Rita Delia también, lo borda, le da toda la creatividad posible, ¿no?, a este segundo Sí. cuadro de Diego de Velázquez. Y luego miramos este cuadro de arriba, que es el cuadro de San Jorge, que está allí con un dragón, ¿no es cierto? Dándole la muerte. Dándole la muerte a un dragón. Eso hay toda una historia de ese cuadro de Rafael Sanzio, un pintor italiano. O sea, doña Rita Delia también leyó, conoció los cuadros de don Rafael Sanzio, ¿no? Es un cuadro porque muy ella bello. viajó por Europa y fue a todos Muy los clásico, sí. museos Ajá. y ya sabía qué era lo que quería Que ver. era lo que quería. Ahora, vamos al siguiente cuadro, que es un cuadro que alcanzamos a leer allí también tejido, que es de fe, esperanza, faltaría la caridad, porque son las tres virtudes teologales, Eso lo hemos encontrado, pues, registrado en Google, ¿no? Ella lo toma, es un cuadro casi parecido al espejo de Picasso, ¿no? Sí. Porque son dos personas allí casi muy cercanas, dos mujeres, ¿no? Pero es un cuadro de las tres virtudes teologales. Sí. Muy bien. Y el último cuadro que tenemos acá, que se llama el cuadro de los girasoles. Los girasoles. ¿Por qué? Ah, no, de los girasoles no. Me decía que es de la No, eso amapola, es ¿no la es cierto? amapola. Amapola, ¿por Sí. qué se le dio a ella por pintar un cuadro de la flor de amapola? Pues ella dice que cuando viajó a Europa, es una de las visitas que se quería hacer por encima de todo, era conocer a Moscú, Ajá. porque mi hermano tenía desde niño empezó Su obsesión por ser de esa clase que iba contra el capitalismo. Sí, ¿Ve? ajá. Entonces, Muy socialista. él era socialista a raíz. Sí. Entonces dijo, mami, la primera visita es a Moscú, yo quiero ir a conocer. Y mamá le dijo, no, si me vas a llevar al Kremlin. al Kremlin, con mucho gusto. Allá me voy. Porque en esa época todavía se acababa muy cerca la Segunda Guerra Mundial, Sí. y había muy estrecha prohibición de pasar gente
allá, ningún A turista la casi, cortina ¿no? de hierro. Entonces era un riesgo, pero mi hermano decía, no, es que si yo no me paro en la plaza de Moscú, yo no puedo ser feliz de otra manera. Y lo lograron, no sé Sí. con cómo, Y y allí llegó. encontraron en esos jardines, en Sí. esos parques fantásticos que hay en todos esos Entonces ella pues, países europeos, ¿no? Y entonces en su caminar de atravesar todo para llegar allá, que era un viaje muy largo, ella veía esos girasoles por todo el camino. Eso, como iba a venir era por tierra. Entonces, todo eso es bello. Dicen que girasoles por un lado, por el otro están las... ay, se me olvidaron los nombres. Unos que encontramos por allá en San Petersburgo. El Tulipanes. los tulipanes, los sí. lirios. Lirios, Sí, tulipanes. sí. Ah, bueno, mire, Y Mireya, ¿no? Entonces hemos hecho un recuento De de ella la quiso. destreza pictórica de doña Rita Delia, ¿no es cierto? Sí. Unos cuadros hechos en repujado con hilos, con articeda, que esa técnica ya se ha perdido, ¿no es cierto? Por lo difícil. Muy bueno para Pero que es que quienes nos es ven muy este difícil. programa Sí. lo rescaten. Sí. Miramos allí a la cámara Es muy y difícil. vamos entonces a hacer un segundo alto en este programa de Diálogo La Cumbre Televisión y ya regresamos. ...1950, es decir, inmediatamente después de lo que fue la plaza de mercado, que era una plaza totalmente plana, en tierra, donde venían los agricultores, los campesinos, los arrieros con sus mulas llenos de miel, zurrones de miel y panela para la venta, y también con sus mulatos para la venta en la plaza. Pero luego se transforma en el 50 y aparecen los jardines, aparecen los senderos, y doña Rita Delia lo elabora, lo construye en hilos, ¿no? Y vamos a tener acá, Mireya, ¿nos puede contar algo más de ese parque principal? Porque se llamaba Parque Principal. Sí, parque principal. Sí. Aquí, ¿qué tenemos acá donde está esta lucecita mostrando? Que es lo que conocemos como el Café Portales, ¿no es cierto? Sí. El famoso Café Portales. Allá al fondo, lo primero era el Café Portales, porque estaba hecho a la antigua, ¿no? Que Sí, era con arcos. con sí. arcos. Entonces, Sí. era la única casa que quedó de esa época. Sí. Bueno, Cuando luego ahí, ¿no? seguidamente tenemos otra casa, esta que estamos alumbrando allí, que hemos indagado, investigado ahí. Hubo un almacén que se llamó el As de Copas, ¿no? Después el señor Luis Pulido construyó allí un edificio, ahora hay un almacén ahí comercial, ¿no? Bueno, seguidamente encontramos allí, eran casas de 2 pisos, porque esta cuadra no la hemos avistado en ninguna fotografía, ¿no? Es la cuadra que está al frente de la iglesia principal de Moniquirá. Acá es el lugar donde está actualmente el Banco Agrario. Sí. ¿Qué hubo allí en esa época, Mireya? Pues lo que ella contaba no me acuerdo bien, pero creo que un hotel. Sí, Sí, ahí era existió un el hotel. Hotel Monijirá, un hotel muy acreditado, pero lo que ocurre es que antes del 1935, al parecer hubo un incendio que consumió todas estas casas y luego se convirtieron en un lote grande que después fue adquirido por el señor Ciro Ramírez, construyó ahí en la esquina un edificio, la familia Bermúdez otra casa, y más o menos por allá en el 45-46 llega la Caja Agraria y construyen el edificio de la Caja Agraria que se mantiene actualmente. Ahora, posteriormente aquí se alcanza a observar que es la casa de la familia Saavedra. Sí, la pura esquina. En la pura esquina. La Isaías Saavedra. La casa de Isaías Saavedra. Bueno, los viejos, al ¿no? centro tenemos aquí una fuente de agua que existió en el parque principal. En 1966 se convierte en el Parque Simón Bolívar, porque el gobierno de Venezuela donó con el embajador Bureli Rivas donó el busto actual que hay de Simón Bolívar y toma el nombre de Simón Bolívar. Entonces, para nuestra audiencia
queremos manifestar nuestra alegría de encontrar un cuadro hecho por doña Rita Delia Martínez Poveda, que dejó para la posteridad un registro que yo creo que hay que multiplicarlo para que los actuales niños en las escuelas, los colegios, lo puedan también ver y pintar. Eso en desarrollo de este programa de Diálogo La Cumbre Televisión, Mireya. Pues ojalá sirva para la instrucción. Sí, no, le va a aportar a la educación de Moniquirá. Hacemos un alto nuevamente y ya continuamos el Diálogo La Cumbre Televisión. Bueno, doña Rita Delia Poveda de Martínez. Doña Rita Delia Poveda de Martínez no solamente fue una gran ama de casa, ¿no es cierto?, que estuvo acompañando a su familia hasta el crecimiento total. Ya hemos encontrado una primera faceta que fue una gran pintora, y ahora también vamos a decirle nuestra opinión que además ella, a pesar de no tener una alta escolaridad, que a veces no es necesario en la vida, sino el interés que tenemos los seres humanos por aprender, por leer un libro, una revista, un periódico, y ahí nos vamos haciendo a una información integral del pueblo y del mundo en su generalidad. Y a partir de eso, ella escribió poemas. Aquí tenemos uno de los libros, porque hizo varios libros que se pasaban, primero los hacían a mano, ¿no? Buena caligrafía. Después en máquinas de escribir, como está en esta acá, ahora ya es en el computador, ¿no? Bueno, pero por esa época entonces ella le pidió a una amiga que le escribiera estos poemas y toma este libro, sacamos ese libro de poemas y vamos a leer uno de sus poemas, uno de los poemas que escribió doña Rita Delia. Dice Mireya: la vida es un retazo. La vida es un retazo, es un pedacito de cielo, cuando pensamos bien y queremos ser buenos. Somos como aquel cielo, oscuro cuando a la luna solo la acompaña un lucero. Es como un ejemplo para los buenos compañeros. La ausencia del amor puede ocultarse, como se oculta la luna, y su lucero, y matar hasta los sentimientos buenos. La vida puede ser una flor, en capullo, si así queremos, y puede abrir sus pétalos cuando nos vayamos a acompañar a los muertos. Dejemos en la vida flores en capullo, qué bello, para que noches como estas abran sus pétalos, para que al amanecer las vean, con los ojos bien abiertos, y su fragante aroma llegue hasta nuestros penetrados huesos, y el humo santo lo eleve hasta los cielos, y la lluvia celestial venga a recoger sus pétalos como a los que han sido una sola alma y dos cuerpos. Qué bello poema, ¿no, Mireya? Ella fue yo diría que una poeta extraordinaria, en el sentido de que no era igual en hacer estrofas que compaginaran la una con la otra, que tuviera tantos sonetos, ¿no? Lo que acostumbra la mayoría, las reglas. Uh-huh. Ella era lo que le salía del corazón. Entonces, principalmente, ese sentir, ¿no? Ese sentir, ¿sí? de lo que le da el corazón. Ella no me ponía a pensar, ¿será que me sale? ¿Será que no me sale? Pero lo extraordinario era que salía perfecto. Le salía perfecto. Sí. Un segundo poema que vamos a leer dice: prisionero. Prisionero el dolor de haber sido y no ser. ¿De quién nos preguntamos y por qué? La pena es una expansiva cuando nos dedicamos a la música triste. Alegre cuando es tan grande la soledad, es un desierto con suspiros. Nada, pero nada se puede realizar. Un milagro que vuelva la dicha a mi hogar. Anciana que sollozando las pasas, pronto al cielo va a llegar, de sus brazos arranca a un hijo.
con voz de mando. De un brazo lejos va a andar la pobre, levanta el brazo, pidiendo piedad. Loca grita, grita y grita, pero la malvada que a su hijo encadena la deja llorando y se va. El corazón queda con témpanos virginales que ya nadie le puede arrancar. Ya no se oye su voz de mando, la voz suave cariñosa, las canciones al entrar a casa. Se fue como blanca paloma perdida en el espacio, como lluvia que el viento se lleva y solo se desgrana en pétalos sin abonanza. Ya quedó el corazón cerradas sus alas y solo se sienten golpes muy lentos. El pensamiento turbado, el paso débil como cogollo en cristal. La lámpara apagó su luz, vueltas y más vueltas. ¿Qué hacer? Nada, ya faltan fuerzas para pensar. Otro poema de tantos. Hermosos. Mi mamá era una poeta tan especial, que muy pocos he leído parecido a ella. Sí. Bueno, y cuando ella ya iba en su mayoría de edad, ¿no? Más adulta, pues no iba escribiendo o no iba leyendo y le decía, mira, ya que le leyera. Sí, pues claro, cuando ya pasaron 2 años y ya... y pues venía uno de vacaciones o venía algo, entonces, mami, vamos a pasear, vamos a salir. No, hoy quiero es que me leas mis poemas. Lea los poemas. Sí. Y entonces se sentaba en su silla y yo me sentaba ahí en el balcón y yo le leía todo. Bueno. Ella se gozaba y fuera de eso me explicaba muchas Sí. cosas, porque yo le decía, mami, ¿por qué esta cosa? Entonces a veces me decía que la había motivado, Ajá. porque en alguna parte también hay poemas duros, que fue Sí. cuando la época violenta, Muy ¿no? violenta. También hay momentos que escribía duro también. Sí. Estos fue Para los que decirle a los leíste fue lectores de los poemas Sí. que aquí existió un país difícil, ¿no? Muy Hoy hay difícil. alguna bonanza, hoy hay una mayor tranquilidad, No, pero hoy todavía estamos ya, hay... podemos decir casi que paz. Sí, hay algunas dificultades. Bueno, y de esos poemas voy a leer otro poema que Mireya también le leyó a doña Rita Delia. Sí. Himno a la naturaleza, Te amaba tanto. que amaba tanto. Es como desnudar las flores del campo o desvestir de árboles la montaña, como desvestir los lindos colores de los pájaros. Llega la tarde con arreboles encajes tendidos que traslucen el amarillo, el color canela que lentamente yace en el ocaso. Ese sol de los venados, ¿no? Llega la noche envolviendo en ese velo negro, dejando escapar una tenue claridad, donde en el camino encrispa los nervios. Allá en la hondonada veo la silueta de alguien lento y con paso hacia adelante y hacia atrás. Llegó. En esos valles aquí de Moniquirá, cerca al río, o por las veredas de nuestro pueblo. Es una sombra de mujer con el rostro, lo que ella vio, con el rostro cubierto, con un manto negro. Se va acurrucando a medida que voy llegando. Se acurruca junto a una débil luz. Lo que se escapa de la tierra, paso temeroso. La quijada no cede para rezar una oración. Todo se olvida. Cuando hay un verano y el arrebol se filtra por entre las ramas, sembrando las amapolas, en el patiecito engalana el camino hacia la fuente. Por entre los caracuchos y cadillos en sus lindos colores adornados de cayenos, con las cintas que dan las enredaderas, con el cántaro a la cintura. Ahora, aquí yo encuentro una serie de palabras que ya los niños y los jóvenes de hoy no las conocen. Entonces, acurrucado, averigüemos qué es. Y el nombre de unas plantas como los caracuchos, los cadillos, los cayenos, las enredaderas. Y eso también lo tenía aquí en el patio de la casa. Claro que las tenía porque eran flores que se dan muy fácil. Sí. Sino que la gente ya no quiere los jardines, ya no quiere no tener televisión y celular, pero ya no disfrutan de eso. Esta casa, donde quiera que tú hicieras la vista, había
una mata diferente. Una mata diferente. ¿Sí? Claro. Todas las columnas llevaban una, dos, Una y tres. enredadera Sí. y tenía Y frutales tenía de todo, de todo, de todo. y agua. Bueno, Sí. esto en el desarrollo del programa, ¿no? Dándole prioridad a este libro que se llama La vida, editado por doña Anadelia Poveda Ritadelia. de Martínez. O ¿Sí? tal vez Ana. Ritadelia, La vida, la vida. La vida. Bueno, vamos a seguir, a hacer una nueva pausa y ya continuamos en Diálogo La Cumbre Televisión. Continuamos en Diálogo La Cumbre Televisión, aquí en otro espacio de la Sala Galería de la familia Martínez Poveda. Lo seguimos reiterando porque es así, Sí. ¿no? Hay que decirlo con toda claridad. Sí. Bueno, pero hemos hablado bastante de doña Ritadelia, ¿no? La esposa de don Rafael Martínez, el segundo apellido, García, ¿no? Hemos encontrado también aquí un árbol genealógico que le vamos a hacer un registro y lo vamos a presentar de lo más increíble que haya visto, lo confieso, un árbol genealógico García Ulloa. de toda la familia García, ¿no es cierto? Ulloa. García Ulloa. Bueno, y don Rafael Martínez, bueno, él también fue soldado de la patria y prestó su servicio militar y lo enviaron al litigio que hubo de Colombia con el Perú por el Amazonas, allí en Leticia. Sí. Bueno, alcanzó a llegar, no le tocó guerrear, pero hizo presencia allá, se regresa, se conoce con doña Ritadelia, Sí. digamos, se casan, ¿no es cierto? Hay 9 hijos y él, en su tiempo, ¿no es cierto?, con su trayectoria de vida, montan, acompañado con doña Ritadelia, una talabartería acá en esta cuadra. Sí. Yo le pregunté hace poco a un joven, ¿usted sabe qué es una talabartería? Y este joven me dijo, no sabemos, yo no sé qué es una talabartería. Por eso lo vamos a hablar entonces, porque esa talabartería fue muy especial en Moniquirá, Sí. porque en esa época pues habían Los más vehículos caballos, eran ¿no los es cierto? caballos. Más ganadería que carros. Entonces los artesanos construían los amarros, construían los aperos, ¿no? Y don Rafael, con el tiempo él aprendió y trabajó en su talabartería. ¿Cómo era la talabartería, Mireya? Pues en un momento dado me fue en la calle Real, la llamaban en ese momento, que hoy le dicen Naranjal, ¿no? La calle Sí, Naranjal, era la decían calle Real de Naranjal. Entonces allá un tío de mi papá le dio un local y ahí colocó la talabartería. Ah, bueno. Entonces con el tiempo, cuando ya se compró esta casa, entonces ya trajeron Y organizan el taller acá y la el taller, talabartería. la talabartería. Entonces, lógico, mi papá fue más que todo un negociante al principio. Entonces él tenía que traer todo de afuera porque no sabía el arte. Pero como era un hombre muy inteligente, era un hombre muy... se cansó, dijo como viaje a Bogotá, traiga cosas y no sé qué. Entonces, de los mismos obreros que habían, entonces se asesoraba en Bogotá con gente que hacía cosas, tomaba cursos allá, y el que sabía acá y lo hacía en manufactura, pues entre los dos fue una gran ayuda. Y ya él mismo era el que dibujaba y el que decía cómo aprendió, quería, porque la talabartería se trabaja con cueros de res, ¿no es cierto? Sí, con piel de res. Cueros muy finos. Muy finos, sí. Muy finos, tienen que ser cueros que... Bueno, ¿qué hacían ahí en ese taller? Entonces se hacían cantidad de monturas de caballo de diferente forma. Sí. Porque si era había hombres que les gustaba de una manera, otros que les gustaba de otra manera, entonces digamos... Al gusto del comprador. Al gusto del comprador. Sí, entonces que me acuerdo unos 4 clases de montura, sí. Que estilo camil, que estilo no sé qué. Y zamarros. Y para las mujeres también era con 2
Cabezas, cachitos, dos cachitos. para que pusiera la pierna sobre el cachito, porque la mujer no podía usar pantalón. Ajá. Entonces usaba eran aguas, Ah, ¿no? ya, muy Sí, qué interesante porque eso. le estoy hablando Sí. de hace muchos años, Sí, ¿no? 50, 60. Cuando aquí en Moniquirá habían, ¿qué? 3 o 4 carros y eso eran los Sí. buses. Ajá. Sí, porque de resto... Bueno, otros productos que hacían acá. También, bueno, él se dedicó Zamarros, más a cueros. eso, a los amarros, a todo lo que tuviera que ver con el caballo. Sí, Porque en esa época el carro era el caballo, sí, sí. ¿ves? Sí. Entonces lo que se vendía era lo que usaban. Sí, para el caballo. ¿Sabes? Entonces, una silla que más tiene? Sí. Tiene la guadrapa, Sí, no sé, gualdrapa. gualdrapa, no sé, así una cosa que le ponen debajo Sí. de la silla. Los frenos para el Viene caballo. Los frenos para el caballo, viene eso es enjaezado, porque Ajá. no solamente es una cosita ahí, sino les ponían adornos y le Sí, ponían bellas al pues. caballo para que luciera. Ajá. Y el señor que se iba a montar tenía que tener unos amarros especiales, que Sí. unos los querían lisos, ¿Y otros también con hacían dibujos. carteras No. para no, los, no. los jinetes? No, no, Cinturones. él los traía. Ah, él los traía. Todo lo traía. Creo Ah. que los cinturones, Cinturones sí. sí, sí, cinturones. Pero lo que era así ya bien acabado, no. Esa talabartería, ¿hasta qué año la tuvo él? Más o menos. Pues hasta que el momento en que él se enfermó. Se enfermó, sí, ya. Sí, cuando él se Más o menos. enferma, entonces ya no puede Se deja ahí. atenderla, la deja ahí. Ah, bueno. Sí, y se ya. termina esa talabartería, Y se- lamentablemente. Sí, porque, terminarse en sí fue cuando aparecieron los carros. Ajá. Porque en esa No época... había mucha demanda ya, no, mucha compra. Es decir, eso era muy productivo porque todo era caballo y Claro, todo esto. claro. Era como decir los carros hoy en Caballos, día. mulas y todo esto, sí. Y cuando ya empiezan a aparecer los carros, ya más que ya hicieron la carretera, porque aquí la carretera fue lo que civilizó a Moniquirá. Dinamizó Sí, dinamizó la vida del sí, pueblo. porque llegaba, ¿te acuerdas con el presidente? Bueno, ahorita se me escapa el nombre, que él era boyacense. Él Sí. trajo la carretera de Rafael Bogotá. Reyes. Sí, Sí. Rafael Reyes. Ujú. Trajo a Bogotá, pasó por Tunja y siguió para su pueblo. Sí, ¿ves? para Santa Rosa de Santa Viterbo. Rosa, Viterbo. Entonces, ahí quedó la carretera. Sí, sí. Entonces, para acá no había, Bueno, no había carros. 1928, 30, sí. sí. Por ahí. Entonces, Eso es muy interesante, Sí. digamos, y destacar entonces que existió aquí en Moniquirá una talabartería, para lo que ya se ha comentado acá. Sí. Producto de trabajo en cuero que principalmente lo adquirían los jinetes, los dueños de las fincas para montar sus cabalgaduras, ¿no? Y don Rafael Martínez fue un diestro, digamos, en el diseño, la elaboración y el montaje de todos estos productos de cuero. ¿Es así? Sí, es así. Y como él era veleño, pues él también puso su negocio en Vélez. Oh, una Entonces, sucursal. tenía una sucursal en Vélez. Ajá. Y esa también producía igual. Ajá. ¿Ve? Entonces eso da un dineral, pues, Bueno. que era increíble, y por eso mi papá pudo mandar a todos sus A hijos todos internos a estudiar, señor. porque en esa época era muy costosa. Claro. eh, Bueno, el muy bien, estudio, ¿eh? Mireya. Sí. Vamos a hacer una nueva pausa y ya continuamos en este programa de Diálogo de la Cumbre, Televisión. Bueno, otra de las características, otra de las facetas de doña Rita Delia Poveda de Martínez es que además de hacer cuadros bordados, ¿no?, repujados, como ya los señalamos en la primera parte del programa, ahora encontramos unas pinturas, ¿no? Digamos que al óleo ya tienen bastantes años de haberse pintado, pero que también ella se dedicó a pintar personajes porque estudió en la historia, porque escuchó de ellos. Entonces tenemos acá a don Rafael, Rafael Uribe Uribe. Rafael Uribe Uribe fue uno de los primeros socialistas de 1904, fue un general de la República, participó en la guerra de los 1000 días, en Peralonso, allí en la zona de Santander, ¿sí? ¿Y ese cuadro por qué lo pintó Mireya, doña Rita Delia? Porque era un gran estadista, rompió todos los récords para quitar las costumbres
antiguas. Sí. Él fue de los primeros que fue diferente. Luchador Sí, por el Por pueblo. el pueblo, y por eso lo mataron. Por eso lo mataron. Sí, saliendo ahí del Capitolio. Iba para el Capitolio en la Plaza de Bolívar y dos campesinos, dos artesanos allá, pues quién sabe quién los envió, ¿no? Qué ideólogos que no se supo. Bueno, ya hablamos de don Rafael Uribe. Ahora caminamos acá y encontramos a otro personaje, dice allí, Jorge Eliezer Gaitán. ¿Por qué doña Rita Delia pintó a Jorge Eliezer Gaitán? Por lo mismo, porque le gustaba a la gente que rompía las costumbres, Sí. que cambiaba todo. Mi mamá era una revolucionaria. Una revolucionaria. Sí, siempre lo fue. Ella Bueno, siempre. y entiendo que ella conoció a Jorge Eliezer Gaitán cuando vino en 1947 Sí, acá él a estuvo en la Moniquirá. alcaldía. Sí, que vamos a tener un registro, una fotografía donde está Jorge Eliezer Gaitán hablando allí desde el balcón, Desde el balcón. de la casa consistorial, Sí, ¿no? exacto, él Muy bien, estuvo acá. Jorge Eliezer Gaitán entonces, otro gran líder socialista con socialista. Rafael Uribe. Seguimos avanzando a ver otra pintura que tenemos acá en este corredor acá de la casa, y es otra pintura Otro revolucionario. muy revolucionaria, muy clásica. ¿Se trata de quién, Mireya? Este es Fidel Castro. Fidel Castro, Camilo Cienfuegos, el Che Guevara, Che Guevara, y sí. otro guerrillero, cuando en 1959 entraron triunfante a La Habana, derrotando al dictador Batista, allí de La Habana, ¿no? Sí. Esa fotografía también la vamos a cotejar aquí para que se compare y se vea que doña Rita Delia también miraba y conocía la historia de la Revolución Cubana. Bueno, seguimos caminando acá, me acompaña, llegamos hasta por acá para ¿Tenemos luz enfocar acá? este cuadro. ¿O no? Sí, Sí, ese ¿te parece cuadro. mejor luz o no? Sí, ese cuadro, sí, coloquemos la luz, y eso es, mejora. Entonces, ese cuadro, ¿de qué se trata? El cuadro que tenemos allí en exposición, Mireya. Ella es la emperatriz viuda de China. La emperatriz viuda de China, China. ¿sí? Un cuadro bellísimo, ¿no es cierto? Que ella también pintó de esas dinastías chinas, ¿no? La última dinastía. La última de china. las dinastías chinas, ¿sí? Muy bien, ahora giramos acá, llegamos acá, perdón, vamos a pasar aquí a este otro cuadro, ¿no? Que vamos a hacer este registro, vamos a tomar este registro acá para hablar de ese cuadro, ¿no? Vamos a tomar ese registro de una revista actualizada, porque aquí es la posesión del emperador Naruhito, que se posesionó este año 2019, y al fondo está su padre allí, se ve el padre de Naruhito, que él viene de la familia de Hirohito, de Akihito, ahí está don Akihito. Y acá tenemos este príncipe que se posesiona este año 2019, fue pintado en su infancia por doña Rita Delia. ¿Sí? Bueno, El día que se casaron. el día que se casaron, Eran unos allí niños. eran unos muy niños, dejaron su descendencia. Entonces, otra faceta de pintura, de cuadros muy clásicos, históricos, de este mundo globalizado que tenemos acá, y que doña Ana Delia lo registró, pues, con su técnica, con su destreza pictórica. Muy bien, Mireya, entonces vamos a hacer un alto más para continuar con una parte última ya del programa de Diálogo de la Cumbre Televisión. Acaricia mi sueño el suave murmullo de tu suspirar. Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, es como un canetar. Ella quieta mi herida, todo se olvida. El
día que me quiera, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con tu mejor color y al viento las campanas dirán que ella eres mía y loca la fontana te contará tu amor. La noche que me quiera desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar y un rayo misterioso hará nido en su pelo, luciérnaga curiosa que verán mi corazón. El día que me quieras no habrá más que armonía. Será clara la aurora y alegre el manantial. Traerá quieta la brisa rumor de melodía y nos darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quieras endulzará sus cuerdas el pájaro cantor. Florecerá la vida, no existirá el dolor. La noche que me quiera, El día que me quieras será más linda la vida, mi dulce amor, y un rayo misterioso hará nido en tu cuerpo. Bueno, y en esta última parte del programa dedicado a la familia Martínez Poveda, nos encontramos en este nuevo escenario, ¿no?, con Mireya, que ha venido participando muy activamente, ¿no?, en este programa, y ahora aquí con una nieta de doña Rita Delia Poveda de Martínez, Aura Mireya Camacho Martínez, hija de Mireya Martínez Poveda, ¿no? Como dejamos y vimos el video, ¿no?, también a doña Rita Delia le gustaba el tango. Lo cantaba, lo bailaba, lo disfrutaba, ¿no? Porque en esas épocas era como la música de estas regiones que venía desde Sudamérica, desde Argentina, y llegó aquí a posicionarse mucho en lo que se conoce como el Viejo Caldas, ¿no? Sí. El Caldas, Risaralda, Quindío y Antioquia. Bueno, Aura Mireya, ¿qué recuerda de esa faceta de la abuela con relación al tango? Bueno, mis recuerdos son que cuando ella estaba muy contenta pero ella generalmente estaba contenta, ¿no? Pero cuando estaba más contenta, entonces le gustaba correr los muebles en la sala y si no había con quién bailar, bailaba con uno y a mí me enseñaba a bailar tango. Ajá. Me decía, el tango se baila así, ella lo bailaba muy elegante, muy hermoso y era una gran bailarina. Y ella bailaba no solo tango, sino cualquier tipo de música que ella le agradara, ella lo bailaba. Qué y bueno. Le encantaba también la música colombiana, algunas canciones colombianas, pero más que todo esa música melancólica de esa época, esa música romántica, de boleros y todo eso. Claro. Todo eso a ella le encantaba. Ella era muy sensible, muy emotiva y lloraba fácil. Lloré de un poquito de eso
Bueno, y Mireya, con relación al tango, la vio bailando aquí en la sala, pero también en el pueblo hemos sabido que en algunas presentaciones culturales que se hacían en Moniquirá, ella alguna vez conoció a un muchacho que bailaba muy bien el tango y lo invitó, y en la alcaldía, en el patio de la alcaldía de Moniquirá bailaron, ¿cierto? Sí, es decir, la gente era muy guardada en sus casas por aquello de que acabamos de hablar en otro momento de la violencia, ¿no? Entonces eso hizo que ya la gente casi no salía, todo era diferente. Y había la costumbre muy antigua de que no podía salir a la calle una mujer si no iba con su marido. ¿Ve? Entonces mi mamá empezó a acabar con todas esas cosas. Como ella había viajado tanto, y ella había, sí, claro. Pues antes de hacer los viajes a Europa, aquí en Colombia, ella también viajó mucho a Bogotá, conocía costumbres adelantadas, este pueblo era muy atrasado, entonces decía, pero ¿cómo así que no puede salir sin el marido de una mujer? ¿Cómo así que no puede ir al cine una mujer sola? Todo eso, ¿no? Entonces ella inmediatamente dijo, pues si aquí los hombres no dejan, yo me voy a imponer. Y como mi papá era una persona más tranquilo. No, mi papá fue una persona que fue educado por su abuelo, que le digo que estuvo en Francia, y le enseñó francés, y le enseñó a bailar, y le enseñó otras cosas. Mi papá era una persona también muy de mundo, entonces él no le molestaba que mi mamá hiciera lo que quisiera. Entonces mi mamá se iba para cine sola con sus chinos. Mi papá no se iba a molestar. Teatro Libia. Sí, en el Teatro Libia, que fue famoso aquí, de los primeros que hubo, se puede decir, en Boyacá. Y bueno, cine y tango, ¿no es cierto? Principalmente bailó el tango. Entonces, después de todo ese rompimiento, entonces a las niñas no las dejaban salir. Porque también, si no era con el novio o con el papá, no podía tampoco. Entonces ella llegó ahí y empezó a romper con esas tradiciones, y entonces en ese momento ya mi papá había empezado, como le decía, que había acabado la talabartería, ya su auge, entonces él puso una whiskería. Y en esa whiskería venían los que te contaba que no había carretera, sino entonces empezaron a echar ya la carretera hacia Moniquirá. Entonces esto se llenó de mucho ingeniero, de mucha gente de fuera, entonces esa whiskería daba mucho dinero, pero estábamos todavía en los ataques a las afueras. Entonces a veces entonces a veces venían a tomarse en el pueblo y venían a violencia esa partidaria, la violencia, ¿no? Entonces en ese momento lo que nos salvó fue la llegada de Rojas Pinilla al poder. De 1957. Entonces en ese momento familiares acá en Moniquirá. En ese momento fue que ya se pudo un poco. Pero no les has contado entonces, por qué llegó Rojas Pinilla, porque mi abuela fue a hablar con él personalmente, ¿no? Y vino acá a Moniquirá. Ella fue hasta allá, a Bogotá, y habló con él y le contó lo que estaba sucediendo aquí, que él no sabía, que aquí estaban ocurriendo cosas que a él no le contaba a sus espaldas. Ella fue y le contó que estaban matando a la gente, y ella logró que él enviara más soldados y policías, pero ella no tuvo miedo de ir a hablar con él, y una mujer en esa época sola ir a hablar con alguien así. Muy interesante. Ahora Mireya, ¿qué más conoció de la abuela? Ella fue una gran viajera también con su hijo Gustavo. Sí, ella viajó por todo el mundo, ella era feliz conociendo todo lo que ella había leído, de ir al Palacio de Versalles en París, de ir en Moscú a la Plaza Roja, en San Petersburgo, el Hermitage. El Hermitage en San Petersburgo, Y ella fue feliz conociendo todo el mundo, los sitios donde habían flores hermosas, como en Holanda, que eran solo tulipanes, de flores en esas avenidas y parques. En Italia, las góndolas. Ella fue muy feliz porque ella siempre deseó conocer el mundo. Entonces, ¿qué recuerdo y qué enseñanza le dejó a la nieta? Bueno, a mí me dejó que ella fue una mujer muy valiente, una mujer de armas tomar, que no le tuvo miedo a nada,
que a pesar de que en su época había muchas cosas que ella no podía hacer, ella no le importó y rompió sus parámetros. Me enseñó que hay que luchar por lo que uno quiere, por lo que uno desea, y siempre a ser valiente, a ser echada para adelante, y no tener miedo de que tiene uno que tener un hombre a su lado para poder ser y hacer las cosas que quiere y desea. Muy bien, bueno, nosotros estamos ya terminando este programa de Diálogo en la Cumbre Televisión con el agradecimiento a las dos Mirellas por habernos recibido aquí en su casa, ¿no? Habernos contado todas esas historias de una familia, pues que ustedes ya como audiencia se hacen a la idea, ¿no? Vamos a tratar de tener otros programas de este mismo tipo, ¿no? Para destacarle a Moniquirá que las familias pues le han aportado a su desarrollo, al progreso relativo de este pueblo, ¿no? Que han dejado huellas, y en este caso doña Rita Delia, el señor Rafael Martínez de igual manera. Entonces les agradecemos por haber participado en este programa de Diálogo de la Cumbre Televisión. Agradecemos también que hubieras venido a escoger nuestra familia como especial. Y se nos quedó por fuera lo del tango, ¿no? Sí, sí. Entonces, lo que yo te quería decir es que mamá rompió esquemas, entonces se fue casa por casa. Ajá. Y les decía, es que sus hijas tienen que salir, no las tengan aquí encerradas. Entonces les decía, pues que no saben bailar, pues yo les doy las clases de baile. Ajá. Y entonces ahí fue cuando empezó ella a bailar también el tango. A bailar el tango, muy bien. No solo ella, y no solo le enseñaba eso, sino también a coser y a hacer ropa, Sí. a hacer vestidos. Compartía su saber saber. y su conocimiento Nos con hacía él. los vestidos bordados, Ajá. con bordados como en los cuadros. Bueno, este programa entonces con la cámara de Iván Guzmán, fotografía de Ruth Melba Reyes Castelblanco, la dirección y presentación de Juvenal Nieves Herrera, con la edición de Holman Suárez, Moni TV. Gracias por compartir los diálogos, la cumbre de la televisión local regional, y luego a YouTube, para que el mundo vea y sepa que Moniquirá, Boyacá, Colombia existe.